Saludos, qué bueno tenerlos de nuevo acá en este video. Hoy trataremos el tema de las fuentes del derecho colombiano y del derecho internacional. ¿Qué son las fuentes del derecho? Pues básicamente son esas herramientas con las que cuentan los jueces para tomar decisiones respecto a los casos que estén analizando. La Ley 153 de 1887, en su artículo 48, establece que los jueces tienen la obligación de seguir lo establecido en la normatividad y en las costumbres. Por lo tanto, el juez no puede tomar una decisión por su arbitrio propio, por lo que considere personalmente que debe decidir. Ross, quien es un filósofo del derecho, establece que las fuentes de derecho son un conjunto de elementos o factores que afectan la decisión del juez. Es decir, son aquellos hechos, aquellas aseveraciones que influyen las decisiones de los jueces. En este video vamos a revisar qué es lo que tiene en cuenta un juez para tomar una decisión. Por lo tanto, qué son las fuentes del derecho. Lo primero que debemos tener en cuenta para definir las fuentes del derecho es que el derecho es un sistema que responde a unas fuentes que están organizadas en relación jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las fuentes del derecho tienen la misma validez, el mismo peso. Hay unas más importantes que otras. Más adelante veremos cuál es el orden de esas fuentes del derecho en Colombia. Por otro lado, las fuentes del derecho regulan todos los comportamientos humanos que estén afectados, que hagan parte de ese territorio en el cual se aplique ese derecho. Y por último, las fuentes del derecho pueden ser escritas o pueden ser no escritas, como por ejemplo la costumbre. Pasemos a la primera gran fuente del derecho y la más importante de todas. Se trata de la Constitución. En Colombia, la Constitución fue escrita en el año de 1991, que reemplazó a la Constitución de 1887. Así las cosas, pues nuestra nueva Constitución, que ya no es tan nueva, hizo varios cambios trascendentales para el funcionamiento de Colombia. La Constitución, al ser la principal fuente del derecho, es la principal norma del país, la principal norma colombiana. Cualquier otra fuente del derecho que esté en contra de la Constitución no tendrá validez alguna. En la Constitución colombiana encontramos los principios del Estado, definiendo qué es el Estado colombiano, cómo está constituido, cuáles son sus elementos. También en ella encontramos cómo funciona el Estado colombiano, cuáles son las ramas del poder público, cuáles son los entes que se encargan de regular el derecho en Colombia. También establece los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos y los cuales deben ser protegidos ante cualquier violación y ante cualquier otra fuente del derecho que vaya en contra de los derechos fundamentales. Establece el régimen territorial, es decir, cómo está dividida territorialmente Colombia, cuáles son sus organismos descentralizados, cómo funcionan los departamentos, los municipios. Y por último, establece el régimen político, es decir, cómo funcionarán las elecciones a nivel nacional, municipal y departamental. Como pueden observar, la Constitución es el eje central de cualquier tipo de fuente del derecho en Colombia, tanto de las normas como del actuar de las personas que se encuentren en territorio colombiano o que se vean afectadas y también que estén bajo la influencia de la Constitución colombiana. En segundo lugar, y debajo de la Constitución, tenemos la ley. La ley en Colombia
está creada por el Congreso de la República. El Congreso colombiano está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Cada uno de estos dos entes tienen una composición particular, tiene unas características específicas y tiene un trabajo mm, diferente al de la otra cámara. En esta clase no veremos las características del Senado y la Cámara de Representantes. Esto lo podrán ver en el video de Derecho Comercial o en su clase de Constitución y Estado colombiano. Existen cuatro tipos de leyes en Colombia. Tenemos las leyes estatutarias que tratan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y de los cuales acabamos de hablar. Esas leyes estatutarias establecen los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, es decir, indican las herramientas que tienen los ciudadanos para poder ejercer sus derechos fundamentales. También la ley estatutaria establece los mecanismos de participación ciudadana y algo muy importante, los estados de excepción. En futuros videos veremos que el ejecutivo, el órgano ejecutivo, tiene ciertas características especiales cuando se decrete un estado de excepción. Entre esas, la creación de aranceles e impuestos. La ley estatutaria requiere la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobada y su trámite se debe hacer en una misma legislatura, es decir, en un mismo periodo legislativo que comprende desde julio de un año hasta junio del año siguiente. ¿Qué pasa si una ley estatutaria no logra ser aprobada en ese tiempo? Que deberá reiniciar su proceso legislativo en el siguiente periodo. En segundo lugar, tenemos las leyes orgánicas. En esas leyes orgánicas vemos, por ejemplo, el funcionamiento del Congreso. Regula cómo es la función legislativa. Estas leyes orgánicas deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de la comisión y de la plenaria respectiva en cada una de las cámaras. En tercer lugar, tenemos las leyes marco. Son normas generales relacionadas con un tema específico. Por ejemplo, tenemos las de crédito público, las de comercio exterior, las de régimen cambiario internacional, la financiera, la de salario de funcionarios públicos. Estas leyes marco establecen, como su nombre lo indica, un marco bajo el cual se pueden crear leyes específicas para temas que hacen parte de ese gran tema, que desarrollan ese gran tema. Esas leyes son las leyes ordinarias que a continuación les diré cuáles son. Las leyes ordinarias son el resto de leyes que no son ni marco, ni orgánicas, ni estatutarias. Las leyes que regulan un tema específico, pero que es muy particular. Esas leyes son aprobadas por la mitad más uno de los asistentes a una sesión en la Cámara o en el Senado, pero lo único que debe cumplir es que debe estar la mitad más uno de los congresistas. En tercer lugar, tenemos la costumbre como fuente del derecho. La costumbre en el derecho comercial es fuente del derecho porque responde a los usos, a lo que normalmente ocurre en el mercado o lo que ocurre en el comercio de Colombia. Para que una costumbre sea válida, debe ser uniforme, es decir, que siempre se aplique de la misma manera. Reiterada, es decir, que se repita en el tiempo y que pues ese periodo de tiempo sea considerable. Una costumbre no es reiterada cuando ha ocurrido durante un año. Las costumbres normalmente requieren décadas para que se vuelvan costumbre. Que sea pública, es decir, que todas las personas la conozcan, porque pues si la gente no conoce una costumbre, básicamente no es una costumbre. Es algo que hace un grupo de personas y solo lo hace ese grupo de personas, por lo tanto no es costumbre. Y por último, las costumbres deben estar acordes a la ley. Si en Colombia
es costumbre que uno salga a la calle y lo roben, eso no configura una costumbre comercial. Eso simplemente es un delito que ocurre comúnmente. En cambio, que el checkout en los hoteles, en las zonas turísticas, sea al mediodía o a la 1 de la tarde, es una costumbre que se repite en todo el territorio colombiano, que todos conocemos y por lo tanto es totalmente válida. Además, está amparada bajo la ley. Y por último, para que la costumbre sea fuente del derecho debe estar certificada. ¿Quién certifica la costumbre? Las cámaras de comercio de cada una de las regiones en las cuales tienen participación. Por otro lado, tenemos los decretos y reglamentos, que están debajo de la ley y encima de la costumbre. ¿Pero por qué los dejé para el final? Porque resulta que los decretos y los reglamentos son la materia de fuente colombiana más importante para nuestra clase. Los decretos son emitidos por el Ejecutivo o por las entidades que están adscritas al Ejecutivo. En este caso, la DIAN hace parte de la rama ejecutiva, está adscrita al Ministerio de Hacienda y pues tiene la función de recaudar impuestos y de regular la materia aduanera y cambiaria. También encontramos como entes de control al Banco de la República y a las supersociedades. Estas tres entidades emiten decretos y reglamentación, los cuales regulan tanto la materia aduanera como la materia cambiaria. Y tanto decretos como las demás normas reglamentarias emitidas por estas entidades deben responder a una ley que exista en la materia tanto aduanera como cambiaria. Por lo tanto, para que los decretos y la reglamentación sea legal, deben cumplir primero con la Constitución, por ser la norma más importante del país, y segundo, deben obedecer y cumplir a una ley, no importa si esta es ordinaria o si es una ley marco o si es una ley estatutaria. Siempre debe existir una ley que le dé las herramientas, que le dé la capacidad a estos entes de control para emitir esa reglamentación vía decreto o vía diferentes reglamentos. Así las cosas, los decretos tienen prevalencia sobre los reglamentos. ¿Por qué? Porque los decretos son emitidos por directamente por la rama ejecutiva y porque al ser emitidos directamente por la rama ejecutiva y ser la rama a la cual están adscritas estas entidades, pues ellas deben obedecer lo que diga aquel ente que está jerárquicamente mayor a ellas. ¿Por qué decretos y reglamentos son fuentes del derecho en materia aduanera y cambiaria? Porque lo que digan los decretos afecta el actuar de las personas que estén bajo las órdenes de la ley y de la Constitución. Por ejemplo, existe un decreto en el cual se establece, vamos a poner un ejemplo, una nueva tarifa para importar televisores. Ese decreto debe obedecer a una ley a través de la cual se le dé la potestad a la rama ejecutiva de crear un decreto en el cual regulen los aranceles de los televisores importados. Ese decreto pues establecerá cómo será ese arancel, cómo se calcula, cuánto será, cómo será su recaudo. Y a su vez la DIAN, que es la entidad encargada del tema aduanero, emitirá un reglamento en el cual se especificará fechas, lugares donde se puede pagar, razones que deben argumentarse para justificar el pago o no pago de cierta tasa de arancel, etcétera. El decreto es más general que el reglamento, pero el decreto es más específico que la ley. Es muy importante que tengan en cuenta que decretos y reglamentos son fuentes del derecho principal para esta materia.
También, como última fuente y no menos importante que las anteriores, tenemos las sentencias. ¿Qué es una sentencia? Son las decisiones que toman los jueces en procesos que les han sido presentados por las partes que necesitan que le resuelvan un conflicto. Las sentencias son la decisión del juez y, por lo tanto, son la interpretación de todas las fuentes en un caso específico. Pero ocurre que existen casos que ya han pasado y que son muy similares a los nuevos que se le presentan al juez. Por lo tanto, ese juez deberá analizar qué decidieron los jueces anteriores a él en un caso similar, porque de no ser así, no habría estabilidad legal en un sistema jurídico. Ese precedente judicial o antecedente judicial configura líneas de jurisprudencia. Si en un caso entre A y B, donde ocurrió XY, se decidió amarillo, cuando pase un caso entre Pepito y Juanito, donde ocurra XY, pues tendrá que decidirse amarillo. ¿Por qué? Porque si deciden azul, no se está dando una certeza jurídica y las personas no sabrán cómo interpretar las normas, ya que pues, en la misma ocurrencia de los mismos hechos hubo decisiones diferentes. Para graficar eso más fácilmente, un ejemplo. Si ustedes salen con su pareja y pasa una persona que les parece atractiva y ustedes voltean a mirar a esa persona y su pareja no les dice nada, dándose cuenta que ustedes voltearon a ver, pues ustedes dicen, ah, bueno, esta persona no tiene ningún problema con que yo mire a otras personas. Si al siguiente día pasa otra persona que les parece atractiva y ustedes voltean a mirar y su pareja les hace un reclamo, lo primero que ustedes dicen es, pero si ayer pasó lo mismo, ¿por qué hoy sí me dijo algo si ayer no me dijo nada? En ese momento ustedes le dicen a su pareja, venga, ¿a usted le molesta que yo mire a otras personas? Si esa persona, si su pareja les dice, no me importa, pues entonces ustedes ya saben que pueden mirar a cualquier persona. Lo mismo ocurre con los jueces. Si el juez de hace 5 años, en un caso similar en el que yo estuve inmerso, decidió A, pues ahora que ocurrió lo mismo, pues el juez tiene que decidir lo mismo. Yo soy la misma persona y ocurrió lo mismo. Tiene que decidir A también. Si decide B, pues existen ciertos mecanismos para solicitar que haya una línea jurisprudencial y así solicitarle al juez superior que interprete lo que se ha venido interpretando respecto a los hechos, a esas situaciones, a lo largo del tiempo. Así las cosas, ya hemos visto muy por encima de lo que se tratan las fuentes del derecho y lo que corresponde a las fuentes en la normatividad aduanera y cambiaria. Espero que les haya servido este video, que hayan aprendido algo y nos vemos en una siguiente oportunidad.